Romanos capítulo 5, capítulo 8, versos 5 al 6. Capítulo 8, 5, 6. Romanos 8, 5, 6. No encontramos la espumita, se desfalleció, se desvaneció en el tiempo la espuma hace 8 días. Oramos que no aparezca en ningún lugar. Romanos 8. No, de pronto por equivocación estoy aclarando. 5, 6. Romanos 8. ¿Cuánto ya tienen Romanos? 8. Dice la Escritura, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Padre, gracias por esta tu palabra. Ella es poderosa para cambiar almas y vidas. Ella no está escrita por casualidad, Señor, está escrita para este tiempo y para todos los tiempos. Ayúdanos a hacer esa iglesia permanente, Señor, esa iglesia que no se detiene a pesar de los tiempos y que avanza hacia su Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amando la iglesia de Cristo. La iglesia solo tiene un fin principal y es glorificar a Cristo. Pero esto no puede suceder sin santidad, y esa santidad solo es posible a través de ¿quién? De Cristo. El texto que leímos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos va a hablar absolutamente de lo que es la gracia y el poder de la gracia en la vida del creyente. En el proceso de santificación el cristiano no es pasivo. El cristiano es que activo. En el proceso de salvación usted no hizo absolutamente nada para que Dios lo salvara, ni siquiera tenemos el merecimiento para decir que hicimos algo, pero en el proceso de santificación tenemos una doble responsabilidad, es decir, debemos confiar que el Señor está haciendo la obra en nosotros, pero nosotros debemos involucrarnos en la obra que el Señor está haciendo en la tierra, y para ello nos ha dado la iglesia. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando una persona vive en la carne, muy difícil entenderá todos estos temas, le puede parecer absurdo, dirá que solo le están echando vainas o que solo están hablando para convencer a las personas. Pero no, es una tarea y es una responsabilidad predicar la eclesiología el tiempo que sea necesario hasta que la iglesia se convierta ¿qué? En una iglesia. Es algo que tenemos que hacer porque hay muchas falencias en nosotros, como en todas las iglesias. Algunas quizás son más fáciles y otras son más difíciles. Y debemos trabajar porque las falencias sean las que Dios quiere y no las que nosotros nos buscamos por nuestras actitudes. La iglesia es el pueblo de Dios, por lo tanto debe vivir como la Biblia dice que el pueblo de Dios debe vivir. Hay una manera, ya lo predicamos a la manera de Dios. Hay una forma como Dios quiere hacer las cosas y está en la Escritura. La forma como las personas ven la iglesia es la misma manera como ellos ven a Dios. Hay un cuentico, digamos así, como un cuentico de que es que yo amo a Dios y yo tengo una relación con Dios, pero es imposible comprobar y demostrar que una persona que tenga una relación con Dios no ame la iglesia. Es ilógico, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento. No se puede argumentar claramente que alguien que diga que conoce a Dios, que ama a Dios, que le sirve a Dios, no ame a la iglesia. Si es así, entonces esa persona tiene un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque Dios jamás, escuche, jamás ha enseñado eso a ningún hombre. A ninguna mujer que lo conozca le ha enseñado que debe llevar una vida separado ¿de qué?
de su iglesia. Ahora le voy a poner un ejemplo más crudo y más cruel de lo que es amar a Dios supuestamente y no amar la iglesia. La iglesia tiene muchos defectos, basta con que usted se mire a sí mismo y lo entiende. Tiene muchas debilidades, pero tenemos un problema con eso, y es que es la esposa de Cristo. ¿Sí estoy explicándome? La iglesia tiene defectos, tiene debilidades, pero el problema no es ese. El problema es que Cristo la ama así. En cambio nosotros nos cuesta amarla así. Él sí la ama así. La iglesia ha sido comparada con una rueda. Vamos a hacer esa ilustración para entrar en el tema. Me gustó mucho. Se ha comparado siempre la iglesia como una ¿qué? Rueda. Y hay tres tipos de personas en la rueda. Escuche bien porque al final voy a hacer una pregunta, es usted cuál tipo de persona es. Hay unos que están por fuera de la rueda, son aquellos que dicen ser cristianos pero no pertenecen a ninguna iglesia local. Digamos que hay personas que se consideran parte de la iglesia de Cristo y se consideran cristianos. De pronto usted conoce, no, de esas personas creo que no hay acá. Entonces ese no nos vamos a centrar, pero sí hay ese tipo de personas en la tierra, que ellos están, imagínense un círculo, una rueda, y ellos están pensando que ellos hacen parte de la rueda, pero ellos están ¿dónde? Fuera de la rueda, creyendo que son parte de la iglesia de Cristo y que son cristianos, pueden leer la Biblia, pueden orar, pueden hacer muchas cosas, pero es imposible, vuelvo y juega, que una persona que estudia las escrituras seriamente no llegue a la conclusión que necesita ser edificado en el cuerpo, porque es parte, es miembro y es parte de la iglesia. Hay otros que pueden estar en la iglesia, escuche, pero están en la periferia de la rueda. Y también, y finalmente están los que permanecen en el centro de la rueda y viven vidas apasionadas por Dios y su iglesia. Tres tipos de personas: los que están por fuera, pero creen que están adentro; los que están dentro, pero están como por la orillita, imagínense el círculo, no están por la orilla de afuera, sino por la orilla de adentro, en la periferia. Y están los que están en el centro de la rueda, es decir, para donde se mueva la rueda, ellos van ahí siempre y viven vidas apasionadas por Dios y su iglesia. El saber dónde estamos ubicados depende de mi relación con Dios. Las dos cosas son coherentes o incoherentes. Quien tiene pasión por Dios, tiene pasión por la iglesia. Quien ve a Dios como algo o como alguien que no define lo que es Dios, entonces asimismo todos sus conceptos sobre la iglesia y la vida se manifiestan de acuerdo a ese concepto. Le explico. Si una persona es apasionada por Dios, es apasionada por la iglesia. Si una persona no es apasionada por Dios, pero dice que sí lo es, hay una confusión. Esa persona puede tener un concepto o está definiendo a Dios como lo que no es. Porque Dios tiene varios atributos y varios títulos, podríamos decir. Dios es Padre, y si es Padre es porque tiene ¿qué? Hijos. ¿O es Padre de qué? Pues tiene hijos. Cristo es esposo, entonces tiene ¿qué? Cristo es la cabeza, Él tiene un cuerpo. Cristo es el pastor, Él tiene un rebaño. Me las sé con muchas. Solo esas para medio poner idea de lo que estamos hablando. La razón por la cual un creyente debe amar a la iglesia es porque la iglesia fue puesta por Dios en el centro del plan de redención. Todo lo que hace el Señor lo hace por su iglesia, para su iglesia y con su iglesia. Ninguna cosa que Dios hace en esta tierra la hace suelta. ¿Cómo así? Dios hace salir el sol para su pueblo, claro, y para los injustos también. Dios permite que haya día y noche, ¿sabe para quién? Para nosotros.
para un orden, para que el ser humano tenga un orden, pero especialmente para que nosotros tengamos ideas y conceptos claros de la eternidad. Me gusta cuando dice que no habrá día y no habrá noche, solo será Él, el tiempo en Él. ¿Se acuerdan de la canción que dice, el tiempo está ¿quién? En Él. En la eternidad no hay tiempo. El tiempo fue inventado para que usted y yo seamos un poco ordenados. Imagínese esto sin tiempo. ¿Qué horas son? Cualquiera. ¿Qué día es hoy? Cualquiera. O sea, ¿sí? No, Dios creó perfectamente las cosas para su pueblo, para que su pueblo sea el que da gloria, el que administra, el que dice, redimimos el tiempo bien. La razón por la cual los creyentes, esto que estamos hablando no es opcional, iglesia, y determina la clase de creyente que somos. Dios no salva a personas para que vivan como quieren, sino para que sean parte de la iglesia. Dios no te salva para que tú sigas viviendo tu vida como tú crees y como tú quieres y organizas tu vida como a ti te parece. Esa no es la salvación cristiana. Entonces va más allá de ser miembros de la iglesia o de asistir a la iglesia y demanda estar en el centro de la rueda. Hoy veremos las características de aquellas personas que se limitan a coquetear con la iglesia y las características de aquellos que aman apasionadamente la iglesia. Y al final vamos a ver unas sugerencias de cómo cultivar el amor por la iglesia. Entonces son 3 puntos para que vayan tomando nota. 1, los coquetos, le llamamos. 2, los comprometidos. Y 3, cómo cultivar ese compromiso para ambos, para el coqueto y para el comprometido. La Biblia es muy bonita y tiene la historia general basada en la relación de un matrimonio. La Biblia comienza con una pareja y empieza Dios entregándole la novia a un hombre y termina con una boda. Sí, es curioso. Entonces todo el marco de la Biblia es muy bonito porque se pueden usar los términos de coquetos, adúlteros, amantes, fieles, infieles. Es como una novela, como una historia donde hay todas esas escenas, digámoslo así para entenderlo un poquito más, donde muchas personas manifiestan en su corazón lo que realmente son a través de las actitudes. Vamos a ver entonces las marcas de aquellos que coquetean con la iglesia. Si alguien sabe qué es un coqueto o una coqueta, va a entender bien cómo es el coqueteo, ¿sí? Un coqueto o una coqueta solo va a buscar ¿qué? Problemas, es lo único que va a encontrar. Cuando lo hace con una persona incorrecta, pues va a terminar enredadamente mal, perdón. Marcas de aquellos que coquetean con la iglesia. Esto quiere decir que su relación con la iglesia no es de un compromiso verdadero. Y vamos a ver la primera, que es la A. Son aquellos que ven la membresía desde un punto de vista egocéntrico. Las personas que coquetean con la iglesia ven la membresía desde un punto de vista ¿qué? Egocéntrico. Ellos van a la iglesia por lo que pueden obtener de ella, escuche. Tal vez una interacción social, un buen marido, una buena esposa, ya lo hemos vivido con mi amada esposa durante estos años. Hemos visto gente que viene a buscar marido y lo único que encuentra en la iglesia es ¿qué? Un marido. Pero no sabemos si es bueno o malo. Varios casos de mujeres que sacaron a personas de propósito porque simplemente venían ¿a qué? A casarse, no más. Ambos, no estoy hablando solo de la mujer, también que han encontrado una buena mujer, se han casado y vinieron a eso, no vinieron a nada más. Podríamos decir que ellos vinieron a una interacción ¿qué? Social. Y aparte de eso a coquetear y encontraron su propósito. No coquetearon con la iglesia sino con una persona, ¿no? Y ya, se van. Buscan actividades donde puedan sentirse bien y la pregunta principal que los coquetos se hacen es esta: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Es como el que se casa
esperando solo recibir, hablo de los matrimonios, es mejor no casarse. Si tú te vas a casar pensando solo recibir, mi consejo como pastor es no te cases. Estas personas terminan diciendo, escuche, que no encontraron nada en el matrimonio, porque se casaron pensando que iban solo a ¿qué? A recibir. Lo que no saben es que tú no vas al matrimonio buscando encontrar algo, vas al matrimonio queriendo dar todo, no algo, todo. Esa es la vida de la iglesia también. Tú no vienes a la iglesia buscando encontrar ¿qué? Algo. Cuando eres nuevo es pasable. Cuando eres viejo y has aprendido muchas mañas, entonces ya no es ¿qué? Pasable. Ya hay que revisar el corazón. El pasaje de Efesios 5:25 habla del amor de Cristo por la iglesia. El amor de Cristo que tiene, no sé si lo anotamos o no, el amor que tiene Cristo por su iglesia. ¿Sí lo anotamos o no? No está bueno. Vamos a leerlo porque de pronto hay gente que lo necesita precisamente hoy. De pronto algún esposo lo necesita, entonces vamos a leerlo. Para recordarlo, que a veces se nos olvida, a mí también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y no le entregó nada a ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no estaba coqueteando. Él está en una relación, ¿qué? Seria. Él no está coqueteando con nadie, no está jugando a ser novio y a ver si de pronto se casa. Él está esperando las bodas. Para la cultura judía, el compromiso ya es ¿qué? Matrimonio. Si alguno de los dos falla en ese compromiso, ya es un adúltero. Y Cristo se comprometió con nosotros en un lugar que no es nada fácil, la cruz del Calvario. Y allí se comprometió con su iglesia y está esperando ¿para qué? Para casarse. El novio fiel no es coqueto, él está esperando para casarse. B. Las personas que coquetean con la iglesia se caracterizan por su independencia. Van porque piensan que eso es ser cristianos. Escuche. Van porque piensan que eso es ser ¿qué? Cristianos. Lastimosamente el mundo eclesiástico y el mundo de lo que estamos viviendo en las iglesias los últimos 50 o 100 años le ha hecho pensar a la gente que ir a una iglesia es volverse ¿qué? Cristiano. No se ven en una vida en comunidad, solo se ven asistiendo. No comprenden que los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia. Puede ser por autosuficiencia, tal vez. Dirán, pues no, yo no necesito a esas personas. Yo no necesito que me vengan a decir cómo amar a mi esposa, yo no necesito que me vengan a decir cómo tratar a mi esposo, yo no necesito que me vengan a decir cómo manejar mi vida. Esos son ellos que ellos no saben, yo ya sé, entonces yo no necesito nada de eso. Autosuficiencia. O también puede ser por temor. ¿Temor a qué? A que los vean como son. Pero lo importante es esto. Sea por autosuficiencia o sea por temor, ambas cosas son orgullo. ¿No quieres que te vean como eres? ¿Por qué será? ¿Qué habrá que no quieres que vean los demás en una comunidad y más una iglesia pequeña donde todos nos vemos así la cara tan fácil? ¿O será que hay autosuficiencia y crees que no necesitas ayuda? Entonces estas personas se caracterizan por su independencia. C. Los que coquetean con la iglesia mantienen constantemente un espíritu crítico. Como no están relacionados emocionalmente, escuche, con la iglesia, ellos se ven fuera, no se ven dentro. Y dicen esta frase muy comúnmente: la iglesia tiene un problema. En vez de decir, nosotros tenemos un problema. Cuando usted vaya a hablar de la iglesia, le pido el favor que se incluya si es parte de la iglesia. Si no es parte de la iglesia, entonces usted habla como en un tercero. Dice, esa iglesia parece que usted no lo tiene porque usted no es parte de la iglesia. Pero si usted es parte de la iglesia, entonces decimos, la iglesia, nosotros tenemos ¿qué? Problemas.
¿Sí sabía que todos nosotros tenemos muchos problemas como iglesia que tenemos que seguir trabajando? Son como el amante inquieto que quiere algo mejor. El amante siempre está buscando algo fuera de casa. Así son los coquetos. Buscan algo fuera de ¿qué? De casa. Buscan las debilidades de la iglesia y escuche, toda iglesia las tiene y se pueden encontrar, pero esa no es la tarea. No buscan aportar y ayudar a que la iglesia crezca, sino también se vuelven un problema para la iglesia. Porque gastan y desgastan. Tenemos que ser muy honestos en este proceso de edificar iglesia. Vamos para 7 años y nuestra oración es que el Señor nos haga realmente esa iglesia para Él. Recuerden que no estamos hablando de una iglesia perfecta que no tiene errores, sino una iglesia que se ha dado la tarea de predicar la verdad y la verdad ha transformado vidas, pero la verdad también saca vidas, ¿sí sabía? Porque es la verdad. Una persona así como estas características va a tener problemas en su vida porque no entiende que es en este contexto, escuche, de iglesia, con defectos y falencias, donde Dios trabaja en el cuerpo de los creyentes unos con otros. Somos igualitos a una familia y no nos damos cuenta. O es que en su familia no ha habido problemas. O es que no hay situaciones que arreglar en casa a veces por una palabra mal dicha. O es que no se presentan envidias, malentendidos, gastos innecesarios, gastos necesarios que no tenemos, así. Cuando digo necesarios es que en eso no lo hacemos y lo hacemos en otra cosa. Y eso nos va a causar ¿qué? Problemas. La iglesia es idénticamente una familia, pero Dios le ha placido, que es lo más bonito, trabajar en esa familia. Mark Dever, que es uno de los hombres que trabajan en un ministerio que es interdenominacional, afirma lo siguiente: ¿quieres saber si tu vida cristiana es real? Comprométete con una comunidad. No lo hagas por 3 meses, no lo hagas por 1 año, hazlo durante años y vas a descubrir si amas realmente a Dios o no. Unirse a una comunidad no te va a salvar, es bueno aclarar eso porque Cristo es el único que salva, pero si realmente dices que amas a Dios sin verle, vas a aprender en esa comunidad a amar a los que ves. Y se cumple lo que dice primera de Juan 4:7, que debemos amar a Dios, que decimos que amamos a nuestro hermano, ¿sí? Al que vemos. Y habla de cómo uno dice que ama a Dios, pero que no lo ve, y que no ama al hermano que ve. Entonces, ¿quieres saber si tú amas a Dios? ¿Y quieres saber si tu vida cristiana es real? Debes permanecer mucho tiempo en un lugar donde vas a ser expuesto y donde vas a entender que amando a las personas es donde se manifiesta el cristianismo. Segundo punto, esto era para los coquetos, poquito para que no se molesten, entonces era así para los que de pronto, espero que no se considere coqueto en su corazón. Bueno. Segundo, marcas de los que están comprometidos con la iglesia. Hay una principal, y es que primero que todo debe ser ¿qué? Miembro de la iglesia. No puede estar comprometido si no es ¿qué? Miembro. Dijo, me acordé de un predicador que dijo, le advirtió a la iglesia que iba a decir algo muy profundo. Dijo, voy a decirles algo que los va a mover de la silla. Dijo, un hombre para estar casado debe casarse primero, dijo. ¿Sí entiende? O sea, claro, la gente dijo, ¿qué irá a decir? Eso. Un hombre para estar casado debe ¿qué? Casarse primero. Una persona para estar comprometida con una iglesia debe ¿qué? Hacerse miembro de esa iglesia. Pasar a entender que no es una rueda suelta, que no está fuera de la rueda y que no se está muriendo porque no le llega la vida del cuerpo.
Segundo, las personas comprometidas con la iglesia hacen de la iglesia una prioridad. Escuche bien la frase para que no vaya a decir que se dijo otra cosa diferente. Léala bien, léala con entendimiento, con su mente entendida en las cosas de Dios. Las personas comprometidas con la iglesia hacen de la iglesia una prioridad. No estamos diciendo que es la única prioridad. Hacen de la iglesia una prioridad. Hay otras, pero nunca se les olvida que la iglesia también es ¿qué? Una prioridad. El gran misionero Jean Elliot, que fue martirizado por el evangelio en los siglos pasados, escribió una frase muy bonita. Dijo: vive a plenitud toda situación que sea la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios prometido con tu iglesia. Le repito, vive a plenitud toda situación que sea la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que estés comprometido con tu iglesia. Y eso comienza de una manera sencilla, congregándose en las reuniones de la iglesia. Estamos como en párvulos de eclesiología, cosas básicas. No se les está pidiendo que deje su apartamento, que venda su casa, que venda su carro, no se está pidiendo nada de eso. Se está pidiendo lo que la Biblia dice que deben ser las personas que están comprometidas con la iglesia. Tercero, las personas comprometidas con la iglesia son miembros todo el tiempo de su vida. Escuche. Cada encabezado léalo despacio para que no vaya a decir que dijimos otra cosa, por favor. Pero es en la iglesia presencialmente, cuando somos iglesia. Es decir, usted es miembro de la iglesia en su casa, claro. Usted es persona que pertenece a la iglesia, claro. Pero es aquí donde todos nos conocemos, nos hacemos iglesia. Leamos Hebreos 10:25, que queremos explicar una parte importante porque a la gente no le gusta ese versículo y más si no viene a la iglesia. Entonces uno le dice que no deje de congregarse, como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Y lo hacemos así, lo decimos sueltico. Pero vamos a mirar de qué trata. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, solo vamos a ver esa parte. El autor de los Hebreos viene tratando un tema que es muy interesante y es la apostasía. Entonces los que estudian y los que realmente le ponen interés a la Biblia aseguran que este versículo está en el contexto de la apostasía. No es fácil, es un contexto del tema que él viene tratando, el autor a los Hebreos, y luego dice advertencia al que peca deliberadamente, dice en el versículo 26. Cuando las personas dejan de congregarse, es el comienzo para muchos de alejarse de Dios. De hecho, para algunos se puede volver una costumbre. Entonces les va a costar volver a tener un hábito semanal todos los domingos. Y se vuelven así, se acostumbran así. Hay gente que ha pasado 30 años en una iglesia así, uno es curioso. Dice, pero ¿cómo lo logra hacer? Es difícil para uno entender esa parte. Este es el comienzo de alejarse de Dios. Y no se trata de estar en una iglesia, sino de estar donde Dios te puso, en la iglesia local. Escuche la frase. Yo no estoy diciendo que usted debe estar en una iglesia. Estoy diciéndole que Dios lo puso aquí, entonces ore porque pueda permanecer y pueda aprender a amar este lugar y las personas que Dios nos ha llamado a la iglesia. Cuarto, estas personas se esfuerzan para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Adelántese unas hojitas, está en la lectura de Hebreos. Adelántese unas hojitas. A Hebreos 13:17. Y ahí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Las personas que se comprometen en la iglesia traen gozo a los pastores, traen alegría. No hay nada más espectacular para nosotros, para el pastor o los pastores de la iglesia, que una persona ande en la verdad, como dice el apóstol Juan, que uno escucha que esa persona está creciendo, que uno se da cuenta que esa persona los consejos que se le están dando los está ¿qué? Obedeciendo. Es espectacular. De verdad uno se alegra, uno cambia la oración por esa persona, uno ora con alegría y dice: Señor, gracias por esta vida, gracias por lo que tú estás haciendo en esa vida. Son personas que ponen en práctica lo que aprende, y siempre hay hermanos que son motivos de gozo, gracias al Señor. Siempre, así como hay coquetos, también siempre hay hermanos que son motivos de ¿qué? De gozo. Esas personas oran por los pastores. Gracias por sus oraciones, por mi vida en este caso, que estamos aquí al frente, por mi familia. Gracias porque yo sé que esas personas que oran también están obedeciendo ¿a quién? A Dios, porque Dios ha mandado que oren por los pastores, por el pastor y su familia. Asumen responsabilidades en la iglesia, sirven en la iglesia, pero vamos a ver una definición de servir muy bonita. Esta me llegó mucho al corazón. Servir es dar de ti mismo, de tu vida, tu tiempo, tus dones, para algo que no seas tú mismo. Servir, le repito porque sé que algunos las toman nota, es dar de ti mismo, de tu vida, de tu tiempo, de tus dones, para algo que no seas ¿qué? Tú mismo. Primera de Pedro 4:10, miremos qué dice Primera de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que has recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, todos los creyentes tienen dones. No hay ni uno solo que haya nacido de nuevo, que haya sido hecho hijo de Dios, que no tenga ¿qué? Dones. Todos los tienen. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para saber qué dones tengo? Sirva. Y va a empezar a descubrir para qué cosas Dios le ha dado más habilidades en la iglesia. No hay creyentes sin dones, porque Dios es abundante para todos. Otro consejo en este punto: si usted quiere servir en la iglesia, necesita aprender una cosa muy importante. No se compare con nadie en la iglesia. Con nadie. Usted es único por misericordia y yo también. Somos únicos. No hay nadie similar a usted en la iglesia, aunque haga otras cosas parecidas a las que hace en la iglesia. Nada. Somos absolutamente diferentes. Dios le ha dado dones a unos de unas cosas y a otros de otras, y somos un ¿qué? Complemento. El peor error que alguien que quiera servirle al Señor puede cometer y que lo va a debilitar es compararse con otra persona. Es pensar que es mejor o es pensar que es ¿qué? Peor. No, es que esa persona sí puede, ya fracasó en su liderazgo, digámoslo así. No, es que yo soy mejor que esa persona, pero a mí no me han puesto a hacer eso. Pero y verá que yo puedo demostrar que soy mejor que los que están haciendo tal cosa. Descalificado de una vez para ese servicio que está pensando que puede hacer. Dios le pone, escuche, si Dios le dio a usted un don y Dios le dio a usted la gracia de estar en una iglesia local, en el tiempo exacto de Dios, Dios le va a poner a hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Quinto, las personas comprometidas con la iglesia dan con generosidad. Este es un tema que siempre genera cosas en el corazón. Dígame lo que quieran,
menos que hablen de dinero. Esa es la frase popular. Hablen de lo que quieran, de familia, de lo que quieran, pero no se metan con la platica. Esa es la primera frase de todos los que luchan en esta área. Y hay una razón, escuche, que es verdad, pero no es válida. Hay una razón por la cual la gente piensa así. Bueno, vamos a poner dos porque la primera de pronto algunos se escapa y dice, no, yo no estoy en eso. Hay dos razones por las que la gente piensa así, y ambas son verdad, escuche. La primera, porque se han cometido muchos abusos de parte de las iglesias hacia la gente en el área económica. Eso es verdad, pero no te justifica para tú no dar generosamente en la iglesia. Y la segunda también es verdad, porque es un tacaño y es un avaro. Esa también es verdad. Bueno, ambas son verdad. Tiene luchas en su corazón, con sus finanzas, con su administración. Eso es verdad. ¿Se ve? Ambas son ciertas, pero ninguna de las dos ¿qué? Nos justifica para no hacerlo. Cuando ofrendamos, estamos adorando a Dios a través de lo que Él nos ha dado y estamos diciéndole que no confiamos en nuestras fuerzas, sino que confiamos en su provisión. ¿Quieres amar la iglesia apasionadamente? Ofrenda en la iglesia, porque aquello en que invertimos nuestro dinero muestra poderosamente lo que amamos. Por ejemplo, para bajar un poquito, ¿amas a tu esposa? Solo para que te lo pregunten, no lo respondas. Los casados, ¿amas a tu esposa realmente? Invierte en ella, hay que bendecirla, hay que darle muchas cosas que necesitan. Yo he ido aprendiendo a bendecir a mi esposa y me gusta hacerlo. Y cuando tengo dinero quiero bendecirla, porque ella es mi esposa y porque es una mujer que primero es hija de Dios, es la primera razón. Segundo, Dios me la dio como esposa con un propósito. ¿Quieres bendecir a la esposa de Cristo? Es la pregunta. ¿Dices que amas a Cristo, pero no bendice a su esposa? Pregúntese nomás eso. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a la esposa? Hombre, ¿amas a tu esposa? Hay que aflojar, hay que soltar, ¿sí? Hay que dar, pero hay que dar generosamente. No estoy hablando, ya más de uno está pensando, uy, estoy súper. Ayer hice mercado. No estamos hablando de eso. No, estoy espectacular. Pagué los servicios. No. No confunda deber y responsabilidad con amor. Eso es diferente. El amor es algo diferente. Regalo para algo que usted escuchó y sabe que ella quiere, pero resulta que vale un poquito más de lo que usted siempre gasta. Eso. Mire, es impresionante cómo Dios bendice a los hombres cuando ellos son generosos con su esposa. Lo he visto en mi vida y el Señor siempre me ha bendecido. Y cuando gasto en mi esposa, normalmente siempre termino bendecido. Pasa. Sexto, las mujeres están felices. Sexto. Las personas comprometidas con la iglesia tienen relaciones significativas con la iglesia. ¿Se oye? Relaciones significativas, no relaciones comunes y corrientes. Efesios 4:11 al 16. Efesios 4:11 al 16. Leámoslo. Este tema lo estoy predicando despacio, si se han dado cuenta, despacio, porque quiero que quede claro. 4:11, 16 es un texto para la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. ¿Sí ve? Cuando usted está comprometido con una iglesia, no es un niño llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El coqueto encuentra otro objeto para coquetear y en cualquier momento desaparece de la iglesia los coquetos.
Los comprometidos permanecen, porque no son engañados fácilmente, tienen un compromiso, sino que siguiendo la verdad, verso 15, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿esto es qué? Cristo. Y mire cómo cierra el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire la coyuntura que tiene al lado, o sea, es una coyuntura, ¿sí? Eso. El que tiene al lado es una coyuntura, lo une al cuerpo, ¿sí sabía? Mira, yo tengo una responsabilidad con la iglesia de venir a predicar todos los domingos. Y la gente comprometida con la iglesia tiene una responsabilidad de venir a escuchar lo que el pastor prepara durante la semana. Así es el proceso de una iglesia bíblica. Es importante entender que si no tengo relaciones significativas en la iglesia, es difícil el compromiso. Debemos estar siendo discipulados o estar discipulando a alguien. Y aclaro, lo de discipular a otra persona es bajo supervisión. Si la persona es de la iglesia, entonces usted dice, pastor, estoy hablando con fulano, me gustaría como acercarme a esa persona, hemos tenido confianza para que esa persona crezca y de pronto más adelante venga y haga parte de la iglesia. Es posible. Pero no es como usted piensa, no es como usted quiere, no, porque para eso hay una iglesia. Y para eso hay una temática, y para eso hay una guía. Yo anoto lo de las consejerías, ¿sí sabía? Yo no le cuento a ustedes, pero yo lo anoto. Yo tengo un archivo donde anoto la fecha de la última vez que hablé con usted en consejería. Y puedo decirle cuando una persona fue a la disciplina tal día, y sé cuál día volvió. Todo lo tengo en un archivito ahí secreto, chiquito, donde dice, tal día hablé con fulano. Y ese día, a veces cuando miro, uy, hace meses no se habla con esa persona, ¿sí? Yo tengo anotado eso. Yo no lo hago delante suyo, pero sí lo hago porque necesito hacerlo. Necesito saber cómo va usted. Y me acuerdo que hablamos la última vez para que sepa. Entonces me doy cuenta si cuando usted llega cambió de problema. O si es el mismo problema, no hay problema. Hay que seguir ayudando a la gente. Debemos tener amigos en la iglesia. Jesús tenía amigos en sus discípulos, pero no era igual con todos. Y eso no se llama ni clasismo, ni grupismo, ni rosca, ni unos son mejores que otros. Simplemente se dan, ¿qué? Relaciones. El que quiera hacer amigo, ¿dime qué? Ah, bueno. O sea, si usted está con cara de puño siempre, difícilmente alguien se le va a acercar a ser su amigo en la iglesia. El Señor Jesús tenía un medio o un entorno donde Él tuvo más con estos hombres. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Los 12 no. Pedro, Jacobo y Juan. Si usted lee la Biblia, todos los momentos más importantes del ministerio de Jesús, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Jacobo y Juan. Eran amigos en una relación que significativa. No quiere decir que no amara a sus otros discípulos, claro que los amaba. Y eso no quiere decir que usted no ame a las demás personas. Simplemente hay personas con las que se entiende más, se identifica, comparte más. Tal vez usted ha ido a la casa de algún compañero de la iglesia y resulta que hay uno que nunca ha ido. Usted no sabe ni cómo vive, ni dónde vive, nada. Simplemente sabe el nombre y lo saluda acá y lo saluda bien. Y se ríen y toman un tinto acá. Pero hay otras personas con las que usted ha compartido un poquito, ¿qué? Más. Eso es importante. Séptimo, las personas que aman la iglesia expresan su pasión por ella. Son personas que hablan de Cristo y de su esposa. El cuentico que es que habla de Cristo y que Cristo salva, sí, la Biblia lo dice. Pero usted nunca puede dejar de hablar de ¿qué? De la esposa de Cristo. ¿Ustedes qué creen que piensa Cristo cuando usted habla solo de Cristo y no habla de su esposa? ¿No es igual? Es la manera como Dios lo estableció. Esto me costó a mí entenderlo durante años, hace años, no ahorita, sino en un tiempo, me costó entender que la iglesia era tan importante como lo es Dios.
Porque normalmente uno tiene la tendencia a ver, a volverse hiper mega recontra requete ultra espiritual, ¿sí? Entonces dice que uno ama a Cristo, no, yo amo a Cristo profundamente, ¿sí? Pero es difícil si no amas a la esposa. Una persona apasionada desea que los que no conocen, ¿qué? Conozcan. Que los que ya conocen se involucren. Una persona apasionada no desanima a nadie respecto a la iglesia. Una persona apasionada ama lo que la iglesia es. No son pesimistas. Hay personas que han hecho un curso de pesimismo y tienen una especialidad en la iglesia, desanimar. Espero que no seamos así. Más bien la persona motiva a los demás a involucrarse con la iglesia. La pregunta es tú, ¿a cuál de los dos grupos perteneces? ¿A los coquetos o a los comprometidos? ¿Estás comprometido con tu iglesia o estás coqueteando con la iglesia? Si estás pensando que no estás comprometido, escuche bien, y lo reconoces, quiero decirte que eso es bueno esta mañana. Si tú estás en el primer grupo y tú dices, yo no estoy comprometido, he jugado, he coqueteado, te felicito si esta mañana lo reconoces, porque hay esperanza con el siguiente punto que vamos a ver, de cómo podemos estar comprometidos. Y si tú dices que estás comprometido, que se vea en la diferencia. Que la persona pueda decir, estoy comprometido, cuente conmigo, vamos a perseverar en el año 24, vamos a seguir adelante trabajando en la iglesia. Este mensaje de esta mañana no tiene la función de condenar a nadie, escuche. Es una invitación a la iglesia al compromiso. Es una invitación a que tú salgas de cada servicio determinado a obedecer lo que entendiste. No lo vas a entender todo, pero lo que entendiste, dices, voy a obedecerlo. Es una invitación a los que no son miembros a que se hagan miembros de la iglesia para tener un compromiso, ¿qué? Mayor. El pastor Sugel Michel, él siempre pone un ejemplo que voy a usar, y él dice que cuando alguien le dice que, se me acerca y me dice, pastor, yo lo amo a usted apasionadamente, ¿sí? Pero su esposa me cae como una patada en el estómago. Y él dice, tal vez yo pueda perdonarle, porque es mi deber perdonarle, ¿sí? Pero la relación no va a ser igual, porque somos uno con mi esposa. Amén. Somos uno. Y si es uno, es como si te estuviera ofendiendo. ¿A quién? A ti. Te está diciendo a ti que siente lo mismo que la patada en el estómago. Ese es el problema, que nosotros no hemos entendido que Cristo es uno con la iglesia y nosotros como hombres casados debemos entender que somos uno ¿con quién? Con nuestra esposa. Amén. Tercero, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Esta es la parte práctica. Hoy no tenemos aplicaciones por eso, porque esta parte es la parte, valga la redundancia, de la aplicación. Vamos a ver 5 consejos sencillos de cómo puedo comprometerme con la iglesia. Primero, debes considerar la relación que Cristo tiene con su iglesia, lo que hizo por ella para poder tener ese tipo de relación. Ahí está en la diapositiva, para que usted vuelva a leerlo. Si comprendes lo que le costó a Jesús su iglesia, será más fácil que te comprometas con ella. El problema está en que aún vemos la iglesia como un grupito de personas con muchos defectos, lo cual es verdad comenzando por mí, en vez de verla como lo que ella es. Escuche esta definición. La iglesia es el objeto del amor electivo y redentor de nuestro Salvador. Es la esposa del Cordero. La iglesia es el objeto del amor electivo y redentor de nuestro Salvador. Es la esposa del Cordero. Es lo mismo que si le dices a un hombre que irías con él hasta el fin del mundo, pero él es casado y entonces es como si le dijeras, tienes que separarte de tu esposa para yo ir contigo hasta el fin del mundo porque no puedo con tu esposa.
Y así hay gente que le dice a Cristo, yo te amo, yo te adoro, yo te exalto, pero tengo una lucha con la iglesia que no he podido resolver. Dicen amar a Dios, pero no aman a su esposa. Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces considera la relación que Cristo tiene con la iglesia. Eso te ayuda a tener una percepción, una visión clara de lo que es la iglesia cristiana y de lo que es la iglesia bíblica que el Señor está levantando en este tiempo. En vez de ver la iglesia como lo que ella es, ellos ven la iglesia como un grupo. Si tú ves esto como un grupito, quizás por eso no te has comprometido. La iglesia es, recuerde, el objeto del amor de Dios en Cristo. Segundo, considera seriamente lo que la iglesia es. Primero dijimos de la relación con Cristo con la iglesia, no es lo mismo lo que vamos a decir, es lo que la iglesia es, ¿sí? No es lo que usted piensa, que es un grupito, eso es lo que uno a veces piensa. Pero miremos lo que la iglesia es. Un grupo de personas escogidas desde antes de la fundación del mundo, vivificadas por el Espíritu Santo, que serán glorificados por Dios en el cielo. Eso es la iglesia. Un grupo de personas que han sido escogidas desde antes de nacer, en las cuales el Espíritu Santo vive y vivirán eternamente con su Señor. Así usted deja de pensar mal de la iglesia. La iglesia es algo serio. Les compartí en la oración ahora que es el único lugar donde en el mundo entero se dice que es la casa de Dios. Mira por un momento a tu alrededor las personas que están acá. Míralos, en serio. Mire la gente. Cada una de las personas que están acá, no importa que no seamos tantos como uno piensa, son milagros vivientes. Todos tenemos una historia de la cual Dios ha venido trabajando. Son personas que están siendo transformadas por el Espíritu Santo. A algunos se les nota más y a otros menos, pero todos estamos siendo ¿qué? Procesados, transformados. Algunos son un recontramilagro, ¿sí? Pero no importa, somos un milagro. Lo más glorioso del cielo, iglesia, no serán las calles de oro y el mar de cristal. Primero será Cristo, ver a Cristo. Eso no tiene comparación. Pero lo otro más hermoso del cielo es la iglesia. Ver personas perfectas. ¿Usted conoce a alguien perfecto en la tierra aparte de Jesús? En el cielo todos serán perfectos. Imagínese ver a otro perfecto. Pero lo más impresionante, ser perfecto. Sin ser argentino, ser perfecto. ¿Usted se imagina que usted llegue allá y diga, no puedo pecar? O sea, es que no puedo. No va a sentir el deseo de pecar. Va a ser igual a Él. Dice, semejante a Él en todo. Acompáñeme a Efesios 3, 8, 10 para entender un poquito más. Estamos ahí en Efesios, estábamos en Efesios. Efesios 3, 8, 10. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínense Pablo como habla, ¿no? ¿Quién hubiese querido escuchar un sermón de Pablo? Y él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Dice, o sea, soy menos que todos. O sea, ¿por qué creen que él decía eso? Porque él sabía quién era Cristo, él sabía quién era la iglesia y él tenía una visión, él tuvo un adelanto, digámoslo así, de la visión celestial de la iglesia. Mire lo que dice. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escuche, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, es decir, el tiempo allá, el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él,
por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice que a él le fue revelado entender qué es realmente la iglesia. Es un pueblo santo, un pueblo que tiene poder. Dice, en otra parte dice que los ángeles anhelan mirar la iglesia, imagínense. Ellos dicen, yo quiero ver esos imperfectos que van a ser perfectos. Yo quiero ver esos pecadores que se van a convertir en santos. Yo quiero ver a aquellos que nos van a acompañar eternamente en la adoración celestial. Ellos quieren vernos. Y la iglesia no entiende eso todavía. Tercero, considera que la iglesia es el organismo a través del cual Dios está llevando a cabo su obra en el mundo. La iglesia que tomamos a la ligera es el instrumento que Él utiliza para edificar santos y transformar vidas. Esta iglesia, junto con las iglesias locales y la iglesia invisible y la iglesia visible de este tiempo, hace parte de la transformación de familias y quizás de generaciones si Cristo no viene. Anhelamos que nuestros hijos puedan ser salvos y que ellos tengan hogares diferentes. ¿O usted anhela otra cosa? ¿O usted quiere que su hijo se pierda? ¿Quién quiere que su hijo se pierda? Eso es parte de amar la iglesia. Y hay esperanza para todos nuestros hijos, para todos nuestros familiares hay esperanza. Me gustó mucho lo que leí hace años en un libro, cuando estábamos empezando el tema de la elección acá en la iglesia hace como 7 años, que decía que Dios es tan bueno con su iglesia, que hay una alta probabilidad, dice, que Dios ponga a los elegidos en las familias de los elegidos. O sea, si tú estás seguro de tu salvación, eso es importante. Tú estás seguro de tu salvación, tú tienes una esperanza mayor en decir, sé que mi familia puede ser salva. No porque tú lo seas, sino porque estás seguro de ese amor y dice, por gracia, puede que mis hijos estén en ese plan, mis familiares que no están pueden estar en el plan de salvación. ¿Qué hace maravilloso este proceso de iglesia? Escuche, cuando vemos la debilidad de la iglesia, debemos maravillarnos de lo que Dios está haciendo con los imperfectos y con lo falible que somos nosotros, con nuestra deficiencia. Es motivo de alegría decir, Dios en medio de eso nos has ¿qué? Sostenido hasta hoy. Cuarto, considera lo que realmente sucede cuando nos congregamos en el día del Señor. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. No hay otro lugar del mundo, solo un lugar en el mundo donde Cristo está pleno, y es donde, en la iglesia. Nosotros estamos deteniendo la corrupción del mundo, escuche. No somos los insignificantes y miserables de este mundo, somos personas que estamos deteniendo la corrupción cada vez que nosotros le damos la gloria a Dios, estamos deteniendo la corrupción de esta humanidad, somos la sal de la tierra. Cada vez que no venimos a una reunión por motivos no bíblicos, estamos menospreciando a Dios, su casa, su iglesia, su pueblo y su palabra. Hay razones por las cuales no venir a la iglesia, deben ser justificadas, cosas que uno entiende, pero mientras sea por dormir, por comer, por hacer otras cosas, no. Todo tiene un tiempo para que usted organice su horario, tenga su tiempo de vacaciones. Nadie está diciendo que los cristianos no pueden tener tiempos de vacaciones, claro que pueden tenerlos, pero siempre deben entender lo que hablamos ahora. La iglesia es una ¿qué? Prioridad. Es mi deber estar en la iglesia para escuchar, así como es el deber de los pastores predicar. Los hermanos escuchan, los pastores predican. Es un privilegio ser llamados casa de Dios. Último, considera lo que la iglesia será finalmente cuando Cristo regrese en gloria. Esto es espectacular, esta parte final. C.S. Lewis, el pensador cristiano del siglo pasado, dice lo siguiente:
que si nosotros viéramos ahora lo que los cristianos van a hacer en la gloria, terminaríamos adorándonos mutuamente. Si nosotros viéramos ahora lo que los cristianos van a hacer en la eternidad, terminamos adorándonos unos con otros de lo hermosos y de lo bellos. Hay esperanza para todos, amén. Dicen por ahí, hay esperanza para la belleza. Mateo 13:43. Mire lo que usted va a hacer por si tiene dudas, para que hoy el Señor traiga gozo a su corazón. Mateo 13:43. Entonces los justos, su iglesia, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nadie puede ver el sol, pero vamos a resplandecer. Imagínense esa imagen. Resplandeceremos. Apocalipsis 19. Cerremos con esas citas bíblicas. Apocalipsis 19:6 dice: oí la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, dice. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La santidad que no se nota acá, se va a notar allá en plenitud. Y dice versículo 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Felices, dichosos, contentos, alegres los que van a estar en las bodas del Cordero. Si usted piensa en la iglesia de esa manera, es muy difícil que usted viva una vida en una iglesia sin compromiso, porque usted desea, dice: yo quiero estar en esa invitación. Si fuera con tarjeta, algunas tarjetas no llegarían, pero gracias a Dios, que es por la gracia, por la fe, por la misericordia que el Señor nos ha concedido. Apocalipsis 21:1-2, vi un cielo nuevo, escuche bien, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay una interpretación incorrecta si usted piensa que es una ciudad. No es una ciudad. La esposa es la ciudad. El pueblo es la ciudad. No son una imaginación como estar acá en cuatro paredes o como en un territorio que tiene límites. Uno se imagina porque habla de una ¿qué? Ciudad. Pero mire lo que dice 9 y 12 que lo confirma que no es una ciudad. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, escuche, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu al monte alto, grande y alto. Me mostró ¿qué? La gran ciudad, Santa Jerusalén. La ciudad es la iglesia. La iglesia es la gran ciudad del cielo. No se imagine algo terrenal, porque usted está acostumbrado allí a Ibagué. No, o sea, no es una ciudad como la tierra. Es algo demasiado grande. Dice que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. La iglesia completa, antes, ahora y los que no han nacido. Toda la iglesia congregada y reunida. Entonces, si usted quiere comprometerse con el Señor y con su iglesia, considere firmemente lo que la iglesia será en el futuro. Porque si usted hace parte de esa iglesia, usted va a estar allá también,
pero es tiempo de que nos comprometamos. No es una ciudad real, acuérdese, no es un cubo, porque uno dice, no, es que ahí habla de pared, no, todos esos son simbólicos. ¿Podemos ver un adelanto de esa gloria hoy? Claro que sí, sí lo podemos ver, pero escuche, ¿quiere verlo? Comprométase con la iglesia y lo va a ver. De lo contrario, no va a ver sino sus problemas, es lo único que va a ver y no es una profecía, pero se le puede garantizar. Bueno, que lo único que usted va a ver si no se compromete de una manera seria con Dios son sus problemas. Cuando uno está comprometido con Dios, no hay tiempo. No hay tiempo para el lamento, no hay tiempo para llorar, para chillar en términos colombianos, no hay tiempo. O sea, usted está ocupado, usted está en el Espíritu, usted está orando, está leyendo, está estudiando, está sirviendo en la iglesia. ¿A qué tiempo le queda para chillar? O sea, para quejarse de la vida, ¿a qué hora le va a quejar? No. Padre, te